día, profesor y compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre la importancia de invertir en títulos de valores de renta fija. Mi grupo es el número 1 y está conformado por el señor César Lozano, Andrés Saavedra y quien les habla, Juan Manuel Labrador. Como en principio, les vamos a hablar sobre qué es el mercado de renta fija y cómo se conoce. El mercado de renta fija es un tipo de inversión que está formado por todos los activos financieros, en los que el emisor está obligado siempre a realizar los pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecidos. Es más conocido y denominado porque lo diferenciamos entre renta fija y renta variable, y eso se conoce porque precisamente conocemos desde el principio cuál es la cantidad que nos van a pagar en cada momento y a cada uno de los que invertimos. Por lo consiguiente, por lo que sigue, son las características del mercado de renta fija. Y pues esas se conocen en tres, que es su tipo de interés, que es qué interés está manejando el banco, y a qué lo queremos tomar, y cuál es su plazo en el que queremos tomar, que eso se diferencia más o menos normalmente entre un mes, 3 meses, 6 meses y hasta el año, y pues la forma de recuperar la cantidad invertida. Esas características nos permiten comparar cada uno de los títulos con los otros y contribuyen que seamos capaces de elegir el que queramos. También pues la renta fija está formada por conjuntos de mercados que son completamente relacionados entre sí, pero son independientes, y los activos son basados a la entrega de dinero por parte de un inversor a un emisor, y la futura evolución de dinero es añadido a unos determinados intereses. Le doy la palabra a mi otro compañero. Muchas gracias por escucharme. Continuando con el tema, en el mercado de renta fija encontramos que existen dos tipos de deuda, una que proviene de la deuda pública y la otra que proviene de la deuda privada. En la renta fija pública se trata de valores que habitualmente emiten los estados o una comunidad autónoma u otro organismo público, con el objetivo de financiar sus gastos estructurales o completar los ingresos procedentes de los impuestos. En Colombia podríamos mencionar uno de ellos, que son las TES, las cuales son emitidos y administrados por el Ministerio de Hacienda, y estos con el fin de financiar los gastos y el déficit de la nación. También participa el Banco de la República y diferentes entes gubernamentales del sector público. En la renta fija privada encontramos que se trata de valores de renta fija emitidos por particulares, que generalmente resultan ser empresas las cuales necesitan financiación para obtener un mayor capital o iniciar nuevos proyectos. Entre estas empresas podríamos mencionar Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Éxito, entre otras muchas. De dichos emisores también se manejan unas tasas de interés. Entre esas está las tasas fijas. El interés que paga el bono es una tasa fija que no cambia en el tiempo. Un ejemplo es el 10% de efectivo anual. Las tasas indexadas tienen un componente fijo, margen o spread, y un componente variable. También está la tasa flotante. El interés que paga el bono se va ajustando a las tasas del mercado. Un ejemplo es el DTF más el 2% efectivo anual. Y la inflación, que es muy importante. El interés que paga el bono está ligado al nivel de precios de la economía. Ejemplo, el precio al consumidor más el 5% efectivo anual. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar con la inversión de este tipo de títulos valores? ¿O crees que invertir en renta fija supone invertir sin riesgos? Pues compañeros, yo les comento que no. A pesar de que tiene un riesgo bajo asociado, es la opción que más capta la atención y es la preferida por esos inversores conservadores. Pero no por eso quiere decir que, como lo dije antes,
estén exentos de riesgos. Para eso les voy a presentar y les voy a exponer 3 tipos de riesgos que son los más principales para este tipo de renta de inversión, que es renta fija. Pero antes de eso, la CNMV, que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, advierte que cualquier producto de inversión conlleva un riesgo de mayor o menor medida. Para esto, los 3 tipos de riesgos principales son riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de crédito. El riesgo de mercado, esto hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo asociado a la fluctuación de variaciones en el mercado. Riesgo de liquidez. En sí, este riesgo es el riesgo a que un activo se venda a un precio menor al del mercado por su baja negociación. Y por último, el riesgo de crédito se define como la posibilidad de sufrir pérdidas financieras, esto debido al incumplimiento de las obligaciones de pago mediante un contrato. Esos son los 3 tipos de riesgo que vemos en la inversión de renta fija. ¿Cuáles son las características y el ejemplo de renta fija? Los títulos de renta fija poseen los siguientes parámetros. Primero, precio de emisión o valor nominal. El segundo es la fecha de emisión y vencimiento. Tercero, tasas de interés que pueden ser fijas o indexadas. ¿Cuáles son los ejemplos? Pueden ser CDTs, pagarés, letras, certificado de depósito, entre otros.